buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada. El programa de la familia dominicana, el programa de los trabajadores y las trabajadoras dominicanas. En el día de hoy, ¿verdad? Jueves 15 del mes de julio del año 2021, nosotros tenemos el grato placer de llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes este espacio que ya se ha convertido en parte de la familia dominicana. Queremos este programa de hoy, pues, tratar varios temas que indudablemente han acaparado la atención de todo el país, tanto a nivel nacional como internacional. Señores, necesariamente que tenemos que seguir haciendo una evaluación, un análisis de todo lo que ha venido ocurriendo en Haití. Este es uno de los temas principales que tenemos para el día de hoy. Y precisamente vamos a empezar con esto, con el tema del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Este asesinato ya, pues las autoridades haitianas, de manera muy diligente, a pesar de las debilidades que tiene el Estado haitiano, que tienen las instituciones haitianas, indudablemente que las autoridades haitianas han tenido la colaboración de probablemente instituciones de investigación, agencias investigativas de países como Estados Unidos, etcétera, para conseguir toda la información necesaria de cómo ocurrió, cómo se planificó, quién lo planificó, cómo se llevó a cabo el asesinato del presidente haitiano. Hay que decir también que esas autoridades haitianas que sobreviven a ese magnicidio e incluso a ese complot, porque el complot, como hemos dicho, pues, y desde el inicio decíamos de nuestros comentarios en programas anteriores, que ese complot, eso no fue que vino de la nada, eso no pudo haber venido de solo un grupo de malhechores que se compusieron para llevar a cabo este vil asesinato. Gente muy grande de ese país estaba detrás de esto y justamente pues eso es lo que ha salido a flote. Ha salido a flote las investigaciones realizadas por el director de la policía haitiana, que no es un director. Hay que decir que la policía haitiana no depende directamente del Estado haitiano, del mismo presidente o del que esté al frente, que en este caso es el primer ministro. Allá tienen un presidente, pero tienen un primer ministro, que es quien dirige el gobierno, aunque el presidente es la máxima autoridad, pero el primer ministro, al fin y al cabo, es quien ejecuta, lleva a cabo todas las ejecutorias del país. Entonces, yo quiero precisamente contarle a ustedes más o menos qué es lo que se ha investigado, qué es lo que se ha descubierto en torno a toda la trama para asesinar al presidente Jovenel Moïse. Hay que señalar que de acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades haitianas y organismos de investigación también que han estado colaborando a nivel internacional, el principal responsable de esta trama sería un doctor llamado Cristian Emmanuel Sanon. Cristian Emmanuel Sanon es un médico empresario muy conocido. Hay que decir que es ciudadano o residente, no sé, en los Estados Unidos. Nadie lo conocía hasta ahora que todo el mundo está hablando del tema en la política de ese país, pero sí, al parecer, era parte de un conjunto de empresarios que entendían que podían, por su dinero, por su poder en Haití, matar a un presidente y alzarse con el poder. Entonces, pues, hay que señalar que este señor aspiraba a dirigir el Estado haitiano, a dirigir
ese estado, y probablemente esa fue una de las razones que lo motivó a él a, a formar parte de ese complot. Hay que señalar que 23 personas ya fueron arrestadas, incluyendo los 18 colombianos que participaron en la trama del asesinato. Hay que señalar también que 5 de esas 23 personas son haitianos con la ciudadanía estadounidense, es decir, que son estadounidenses y haitianos también. Además, hay que señalar que dentro de esa gente, los colombianos que participaron, pues murieron 4 personas, 3 colombianos de ellos, 3 colombianos murieron en ese enfrentamiento con la policía. También es importante destacar que no todos los mercenarios que participaron en ese proyecto, algunos de ellos, hubo uno que declaró a la prensa, a una corresponsal, una periodista colombiana que se encontraba precisamente en Puerto Príncipe, y esa persona, uno de esos criminales, que hay que llamarlo así ya, criminales, independientemente si anterior habían matado o ejecutado a alguien, porque algunos de ellos supuestamente no sabían a qué iban, no sabían que era matar al presidente haitiano, e incluso lo que le pagaron, se dice que fue menos de $3,000, que le pagaron para que participaran de ese evento. Adicional a eso, obviamente le pagaron el vuelo, el hospedaje, todos sus gastos, porque esa gente vinieron por avión, llegaron a la República Dominicana y de aquí se trasladaron hacia el vecino país de Haití. Hay que señalar que a pesar de que también se ha dicho que toda la trama para asesinar al presidente haitiano se planificó en un hotel de la República Dominicana, el gobierno dominicano ni las autoridades dominicanas tenían conocimiento de todo esto que estaba ocurriendo, y que definitivamente pues se estaba llevando a cabo probablemente, ciertamente, esas reuniones desde la República Dominicana, pero sin que la República Dominicana tuviera y las autoridades tuvieran conocimiento de ello. Entre los demás acusados de esta trama se encuentra un ex senador, señores, un ex senador llamado John Joel Joseph, sospechoso de ser la persona que reunió el dinero y contrató a todo el equipo de mercenarios que participó en estos eventos, así como los materiales, los pertrechos que requerían para llevar a cabo dicha acción. El jefe de seguridad del Palacio Presidencial de Haití, recuerden que nosotros decíamos, señores, pero tiene que haber alguien de arriba que haya estado en complot, porque ¿cómo puede ser que la seguridad del presidente no estuviera ahí, no saliera herida, lo hayan abandonado a su suerte? Bueno, esas son de las preguntas que se están haciendo las autoridades policiales de Haití, y precisamente han citado para ser interrogado por la fiscalía al jefe de la seguridad del expresidente fenecido, al señor Dimitri Gerard, ¿verdad? Jefe de esa seguridad. Yo vi la foto de ese señor, un hombre joven todavía, con una gran responsabilidad, ¿verdad? De tener que cuidar al presidente, pero aparentemente era como dicen buen dominicano, un bacán. Una persona con digamos, el espíritu jovial de cualquier persona que todavía no tiene edad tan madura, porque por lo que yo veo de ese señor, era un hombre joven. Entonces, eso no importa si es joven o no, porque para usted ser un hombre íntegro no necesita tener una edad avanzada. Eso no es así. Puede ser un joven, un niño, una persona que apenas empiece a asumir responsabilidades, y si tiene una formación ética y moral, no cae en ese tipo de trama, de complot, de vagabundería. Y al parecer él está también detrás de ese complot. Al parecer.
Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con esta terrible situación, ¿verdad?, que ha ocurrido en Haití, lo que trajo como consecuencia, recuérdense, el cierre de la frontera por parte del Estado Dominicano. Ahora, ¿qué es lo nuevo que tenemos? Bueno, el gobierno dominicano ya autorizó la apertura de la frontera, de todos los puntos comerciales que existen en la frontera entre la República Dominicana y Haití. El mercado binacional ha sido abierto no solo para los días que estaba establecido, que era 2 veces a la semana, sino todos los días, de lunes a domingo. Las razones establecidas por el gobierno dominicano para hacer esto es justamente que se debe a razones humanitarias, ya que la gente en Haití, pues obviamente, al no tener la posibilidad de que le entre al país los productos básicos que ellos consumen, los combustibles y todo para cocer alimentos, pues indudablemente no podían resistir un cierre de esa frontera por más tiempo, y eso podía ser causa de una desgracia, ya que los haitianos, como yo había dicho, incluso podían entrar en desbandada, como una estampida humana, y terminar esto en una situación peor de la que ya se está viviendo en ese país. Yo creo que fue atinada la decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la apertura de la frontera y reiniciar, restablecer el mercado binacional. Bueno, señores, esto en el orden de lo que ha estado ocurriendo en el hermano país de Haití, para terminar con esta noticia que para nosotros no es internacional lo que ocurre en Haití, es otro país, pero lo que ocurre en Haití nos atañe directamente en el plano nacional, ya que somos una misma isla, somos 2 países hermanos que comparten una misma tierra. Así que hay que decir que saludamos la decisión del gobierno de los Estados Unidos de enviar el primer cargamento de vacuna a Haití, que todavía no se había empezado a vacunar. Pues Haití ya empezó con un lote de 500,000 dosis de vacuna de Moderna, por cierto, la vacuna que está más cuestionada a nivel internacional, pero peor es nada, digo yo. Entonces, pues yo creo que es a buena hora que ya ese país empiece a vacunar a sus ciudadanos, y ojalá que Francia también lo imite y mande no 500,000 dosis, sino que mande 2 millones de dosis o 3, que Canadá mande también 2 o 3 millones de dosis de vacuna a Haití, que Estados Unidos aumente otra vez y que mande por lo menos, complete 3 millones más, y así sucesivamente los países más ricos puedan ayudar a Haití a vacunar su población, porque hay que señalar que es muy difícil que ese país pueda destinar recursos para comprar la vacuna a nivel internacional. Entonces, yo pienso que Haití está en la misma condición de que puede estar cualquier país pobre de África o de cualquier otra parte del mundo, en donde los niveles de pobreza están muy por encima de la que pueda tener cualquier país, cualquier nación en vía de desarrollo. Esa no es la realidad de Haití. Haití es un país que se encuentra sumido en la miseria, en el caos social, en el caos económico y con todos los problemas del mundo, en el caos político. Así que un país que en este momento ni siquiera tiene un gobierno, De manera tal que con este comentario nosotros vamos a hacer la primera pausa. No se vaya de ahí porque queda mucho más de Visión Social Globalizada. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando
medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro. PRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Visión Social Globalizada. Bien, pues los temas que estamos tratando, como yo dije a ustedes al inicio del programa, son temas obviamente para el país importantísimos. Señores, histórico, en otro orden, ¿verdad? La idea, histórico. Por primera vez que ocurre algo así, yo no lo había visto en toda mi vida, que tengo al frente, digamos, del movimiento sindical, dirigiendo organizaciones sindicales, asesorándola, dándole asistencia legal, etc. Ustedes saben que desde hace ya varias semanas se venían produciendo encuentros de los empresarios y los trabajadores para tratar el tema del salario. Se venían dando reuniones. No se había hecho mucha publicidad del tema, pero sí los trabajadores habían señalado que demandaban un aumento salarial en este momento de manera urgente. Incluso la solicitud de los trabajadores era de que el aumento fuera de un 40%. Bueno, hay que señalar que en el día de ayer, sin que nadie se lo esperara, salió a relucir en los medios de comunicación de la presencia del presidente Luis Abinader en persona en el Ministerio de Trabajo para llevar a cabo precisamente y encabezar una reunión con el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel Decán, y con las centrales sindicales, llámese con los trabajadores. El tema
obligado el tema de la agenda, el aumento de salario. Pero la gente entendía que solamente se iba a hablar de salario y obviamente lo que le ha dado importancia a la gente de esta reunión fue lo que se acordó en torno al salario en esa reunión. Y aunque no solo fue ese tema y no solo fueron el acuerdo al que se arribó, hay otro tema que está también conjunto con este acuerdo, pero hay que dar a conocer a la población en qué consistió ese acuerdo. Y eso es lo que queremos hacer en este momento desde Visión Social Globalizada. Miren, el presidente Abinader anunció que finalmente se había logrado un consenso para aumentar los salarios. Lo mismo, ¿verdad? Esto lo hizo este anuncio conjuntamente con el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel Decán. Los salarios a partir de este acuerdo serían los siguientes. El salario más alto, el de las empresas grandes, sería de 21,000 pesos mensuales, lo que equivale a un 19% de aumento de salario para las grandes empresas. Entonces, el segundo salario más alto sería de 19,250 pesos mensuales, que sería más o menos un aumento de un 59% de aumento para las empresas medianas. Eso equivaldría a un 19% de aumento. Hay que decir que hoy en día las empresas medianas están pagando un salario de unos 14,000 y algo de pesos. Sin embargo, la llevarían a 19,250 pesos. Es un aumento significativo. Las empresas pequeñas, la gente que trabaja para empresas pequeñas, recibiría 12,900 pesos, empresas pequeñas, para un aumento de un 20% en el salario. Y las empresas, la microempresa, la más pequeña, que sería la llamada microempresas, ¿verdad? Ganarían los trabajadores 11,900 pesos, que equivaldría a un 11% de aumento de salario. El promedio de los aumentos en todo su contexto, su conjunto, sería de un 24% en términos generales. Equivaldría a un 24% el aumento salarial. Señores, yo quiero decirles que hacía mucho tiempo que en el país los empresarios no cedían a un aumento de salario tan significativo, porque hay que señalar que aunque no es suficiente ese aumento, obviamente ese aumento no compensa el costo de la canasta básica. Se queda todavía muy por debajo, porque hay que señalar que sería también casi imposible para las empresas asumir el costo de la canasta básica en un país en donde el libre mercado, la oferta y la demanda no tiene controles, donde los productos de primera necesidad suben de manera, ¿verdad?, sin ningún tipo de control de precios. El gobierno no tiene forma de evitar esos aumentos, y por más que se aumente el salario, hay que señalar que habría que hacer un aumento de este país de un 200, un 300% para poder tener el salario a un nivel más o menos que permita que una familia pueda sobrevivir, porque aquí se requiere mínimo para la canasta básica en este momento, unos 40 a 45,000 pesos, por lo menos de ingreso en una casa para poder comer, para poder vivir. Sin embargo, de acuerdo a cómo andan los precios, porque aquí un galón de aceite que costaba 550 pesos está costando 1,100 y 1,200 pesos. Un galón de aceite. Entonces, estamos diciendo que aquí los precios de los productos de primera necesidad, muchos de ellos subieron en más de un 100%. De un 100%. Entonces, esos salarios indudablemente que van a ayudar a mejorar bastante la calidad de vida de la gente, pero no es suficiente. No es suficiente.
En virtud de lo cual, indudablemente que el gobierno tendrá que continuar en ese camino que lleva de mejorar la calidad de vida de los dominicanos, no solo con el tema del aumento de salario, sino también con el tema de ver cómo se sienta con los industriales de este país, los importadores, para poner un freno a los precios de los productos de la canasta básica. Comprar, no es posible que la gente siga comprando una libra de pollo a 80 pesos la libra, o una libra de carne de res en 150 pesos la libra. Entonces, mientras eso no se controle, aquí no va a haber salario que valga la pena para que la gente pueda vivir dignamente, pueda comer. Pero obviamente no vamos a opacar de ninguna manera ese histórico esfuerzo que ha hecho el gobierno de turno para que los empresarios aceptasen aumentar los salarios en los niveles que se han aumentado y justamente en el momento que más se necesita, porque luego de esta pandemia ustedes saben cómo ha quedado la economía de las familias dominicanas. Esa es la gran verdad. Ahora, el otro punto, el otro aspecto de este acuerdo, que es donde algunas personas pues, han dicho que de alguna manera a los trabajadores como que lo engañaron, como que le dieron un caramelito envenenado, porque si bien es cierto que le dieron el aumento de salario en una dimensión más o menos importante, pero le pusieron ahí como condición que había que reclasificar las empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas pequeñas, hasta el momento, eran aquellas empresas que tenían la microempresa, 8 o 10 trabajadores y tenían una venta ínfima al año, una venta pequeña. Pero anteriormente las empresas grandes eran consideradas empresas grandes. Una empresa que tenía, digamos, 150 trabajadores, es más, 50 trabajadores, 50, 100 trabajadores. Ya eran muchas de estas empresas, dependiendo del volumen del dinero que moviera, podía ser considerada una empresa grande. Con que las instalaciones de la empresa fueran, o el movimiento de dinero fuera mayor a los 4 millones de pesos, ya estas empresas eran consideradas empresas grandes. Entonces, estas empresas pagaban un salario de 17,000, el salario sueldo de ellos eran de 17,610 pesos, el actual sueldo para las empresas grandes. Ahora, ¿qué pasa? Que esas empresas que tenían un movimiento, una nómina de 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, unas instalaciones de 6 millones de pesos, o que vendieran simplemente una X cantidad de mercancía, movimiento de dinero al año importante, todas esas empresas eran empresas grandes y tenían que pagarse 17,610 pesos. Entonces era la mayoría de las empresas las que pagaban ese como empresa grande. ¿Qué va a pasar ahora? Que serán menos las empresas que van a pagar el salario más alto, porque esas empresas que antes aparecían como empresas grandes, ahora van a caer como empresas medianas. ¿Entienden por qué algunos dicen que fue un caramelito envenenado? Porque en esa reclasificación, muchas empresas que eran empresas grandes ahora van a pasar a ser empresas medianas. Entonces ya no van a pagar 21,000 pesos, 21,000 pesos que va a ser el salario, sino que van a pagar 19,250. Por lo que el aumento para estas empresas no va a ser un 19% en realidad, sino sería quizá un alrededor de un 11%. Y obviamente que ahora toda esa gente que antes
tenía acceso al salario más alto, ahora no van a ser del salario más alto, sino que van a ser del salario mediano. Lo mismo va a suceder con el resto de las empresas, que de alguna manera pues también va a cambiar. Las empresas medianas ahora van a pasar a ser empresas pequeñas. Ahora, ¿qué tiene de bueno, si se quiere, que las pequeñitas empresas también y la mediana podrán los trabajadores recibir un aumento más o menos considerable dentro del ámbito de lo que fue la negociación? No se van a quedar, porque aquí habían empresas pagando 8,000 pesos, 7,000 pesos de salario, porque eran empresas pequeñas. Hay que decir que la Seguridad Social, por ejemplo, no admitía menos de 10,000 pesos el salario mínimo, pero eran muchas las empresas que estaban pagando 8,000 pesos aquí de salario. Ahora tendrán que pagar el salario mínimo de ley, que para la empresa pequeña será de 11,900 pesos, de 12,900 pesos, y de la microempresa será 11,900 pesos mensuales. Pero ahí está la situación, señores. Terminando con este tema, también esa reclasificación establece que las microempresas son las que tienen hasta 10 trabajadores, para que sepan un poquito la idea por dónde va. Y que tengan una venta bruta de hasta 8 millones de pesos. Óigame bien, hasta 8 millones de pesos. Esas van a ser las empresas pequeñas. Anuales. Las empresas pequeñas irían de 11 a 50 trabajadores y ventas brutas de 8 millones a 54 millones de pesos anuales. La mediana de 51 trabajadores a 150 trabajadores y una venta bruta de 54 millones a 202 millones de pesos anuales. Y las empresas grandes serían de 150 trabajadores en adelante y más de 202 millones de pesos de venta bruta al año. A esa es la reclasificación a la que se ha llegado, que tenían muchos años los empresarios dominicanos porque les regalaran, porque los trabajadores le aceptaran esa reclasificación, que al final, como hemos dicho, a los empresarios son lo que más le ha convenido. Hay que decir que este aumento se va a empezar a aplicar a partir de mañana. A partir de mañana, ¿verdad? Se va a empezar a aumentar, a aplicar ese aumento. Y la otra parte del aumento va a ser a partir de enero del 2022. No se le va a aumentar todo de un tablazo a la gente. Ese es otro de los puntos que yo siempre cuestiono. La gente está en una situación económica difícil. Entonces, si usted le aumenta nada más la mitad de lo que le toca ahora y la mitad del año que viene, la gente como que no siente el efecto del aumento. Yo hubiera sido el sector empleador y le digo, miren, vamos a sacrificarnos y hagamos el aumento todos juntos para que la gente lo pueda percibir de manera más efectiva y se sienta más a gusto. Para mí eso se pierde un poquito el efecto cuando se divide el aumento de salario. Siempre he pensado lo mismo. Claro está, hay que ponerse en los zapatos de muchas empresas que no pueden darse el lujo de aumentarse ese salario de golpe y porrazo, de una sola vez. Bueno, solamente falta, señores, solamente falta que se convoque, que el Comité Nacional de Salarios convoque a los demás sectores, que son lo que le llaman no sectorizados. Las empresas no sectorizadas, que son en este caso zona franca, turismo, construcción, son los tres sectores básicamente que no incluye este aumento de salario. Los trabajadores de zona franca hoy en día están ganando 11,500 pesos aproximadamente. Y ese es uno de los salarios, es un salario mínimo para una empresa pequeña. Yo no sé cuál va a ser la propuesta, cuál va a ser la negociación a la que se llegue. Ahora, yo les puedo decir a ustedes, como representante de una parte importante de los trabajadores de ese sector, que los trabajadores pueden tener seguro que los sindicatos llevarán una propuesta de negociación que no sea menos del 40%
de aumento de salario para los trabajadores de las zonas francas, que no pueden seguir aguantando la situación económica que viven en este momento, que vive el país, y en donde esos trabajadores, como decimos nosotros, compran en los mismos colmados que compran los trabajadores de otros sectores. Entonces, ¿por qué tienen que ganar tan poco? Estamos diciendo que el salario de zona franca actual es el salario que gana una pequeña empresa con el aumento que se hizo en este momento. Entonces, yo entiendo que por lo menos zona franca tendrá que ver cómo se acerca lo más posible al salario nacional de la República Dominicana, al salario más alto nacional, porque estamos hablando de empresas que de 2.000, 2.500 trabajadores, 500, 600, y pagan salario como si fueran empresas pequeñas, no, o microempresas, incluso. Entonces, eso no puede ser, eso no puede ser. Los trabajadores, yo creo que merecen un trato igualitario, son dominicanos todos. La Constitución es una Constitución que tiene que aplicársele a todos los trabajadores. No puede haber una discriminación tan alta en este país en contra de los trabajadores del sector turismo, de las zonas francas y el sector construcción. Que déjeme decirle, en la construcción no es que le va tan mal a los trabajadores, porque aquí ningún empleado de la construcción trabaja por 500, 600 pesos diarios, como establecen esas tarifas. Aquí la mano de obra más barata en la construcción, la mano de obra haitiana, y ve a buscar por ahí un haitiano que te eche un día por menos de 1.000 pesos, a ver si tú lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir en ese sector. Entonces, esas son tarifas que se ponen para decir que hay un piso mínimo, pero en realidad en la construcción no se pagan esos salarios tan bajos. Ahora, en zona franca los trabajadores sí no pueden hacer nada, porque esas empresas pagan un pequeño incentivo muchas veces, pero un incentivo de miseria, y para tú ganártelo tú tienes que hacer un esfuerzo extraordinario. Entonces significa que por más que trabaje un trabajador de zona franca, no logra ganar ni siquiera lo que gana un trabajador de la construcción o un trabajador del sector turismo, que a veces gana muy poco también, pero sobrevive gracias a la propina que le dan en los hoteles, en los restaurantes, etc. Entonces, zona franca no puede ser el patito feo, no puede ser la cenicienta de la economía dominicana. Los trabajadores de la República Dominicana, de la zona franca, no pueden seguir siendo la cenicienta de la economía dominicana y deben ganar, como le dicen, un salario cebolla, un salario que de solo verlo da ganas de llorar. Señor director, vamos a la pausa y regresamos con más de Visión Social. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones.
La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, pues ya estamos de regreso con ustedes. Fíjense que hoy el tema, ¿verdad? Hay que agotar estos temas tan interesantes que estamos tratando. Y no dejar nada fuera, porque la parte que a los trabajadores les interesaba mucho era saber sobre este aumento de salario, que finalmente se ha logrado para todas las empresas, como dije, a excepción de Zona Franca, Turismo y Construcción. Que ahora tendrá que venir la discusión. Ya los sindicatos están pidiendo que el Ministerio de Trabajo convoque a los sectores para discutir ese aumento y que eso no tarde tanto, que sea rápido, igual que como ocurrió ahora, para que este mismo mes los trabajadores de las zonas francas pudieran estar también recibiendo un aumento de salario, aunque sea a finales de mes o a principios del mes que viene. Por otro lado, miren, salió en todos los medios de comunicación, para algunos, pues, lo plantean como una desfachatez, como que es un privilegio irritante. El decreto del presidente Luis Abinader, que mediante el decreto 185-2021 del Poder Ejecutivo, le otorgó una pensión a varios dirigentes sindicales importantes de la República Dominicana. Muchos nos enteramos de esta pensión a través de los medios de comunicación, no obstante estemos o no dentro de los organismos de los trabajadores, pero no necesariamente teníamos conocimiento de dicha pensión. Pero al darnos cuenta y escuchar, ¿verdad?, la aprobación de esta pensión y ver que algunos políticos, especialmente congresistas, de manera quizás hasta irónica, se referían al tema, es obligatorio que nosotros hagamos uso de este espacio para pedirle a los trabajadores que no se dejen confundir. Miren, las principales pensiones que se dieron aquí, que fueron de 75,000 pesos, las más altas, fueron pensiones que se le otorgaron a personas como al compañero y presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, un hombre ya de 70 y pico de años, con ciertas dificultades ya, limitaciones físicas, incluso de salud, pero que todavía sigue al frente, que yo lo conocí siendo muy joven todavía, cuando empezaba el movimiento sindical, y ya él era dirigente sindical, importante, nacional de este país. Pepe Abreu tiene toda su vida entregándolo todo por la clase trabajadora de la República Dominicana. No importa el gobierno que esté ahí, Pepe no es un hombre de gobierno que hace compromiso con el gobierno. Es decir, que esa pensión no es una forma de limitar la manera de pensar y de actuar de Pepe Abreu, porque todo el mundo lo sabe y lo conoce, que Pepe no es de esa gente.
Ahora, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente en este país. Y obviamente que Pepe Abreu, que dicho sea de paso, no trabaja en ninguna empresa porque ya no tiene la edad para trabajar. Trabajó cuando sus años de juventud, obviamente, en la empresa privada, viene de la Sociedad Industrial Dominicana, ¿verdad? Ahí trabajó en la Manicera por mucho tiempo, fue dirigente de ese sindicato y luego se dedicó, ¿verdad?, a organizar a los trabajadores. Y el que organiza trabajadores, señores, no tiene tiempo para trabajar en una empresa ni en ningún sitio. Partiendo del hecho que él pudiera tener la edad para trabajar, eso es imposible, señores, porque esto es un trabajo también. Organizar a los trabajadores no es una tarea fácil, no es una tarea fácil, no es echar discursos bonitos por ahí. Son muchas las veces que Pepe Abreu y un servidor que está aquí nos agarró las 10, las 12 de la noche, las 1 de la mañana en las calles, en la carretera, ¿verdad?, dando ruedas, porque veníamos de cualquier parte de la frontera, del interior del país, resolviendo problemas y conflictos de los trabajadores de distintos sectores de la economía. Entonces, yo sí sé lo que es ser dirigente sindical, no es una tarea fácil. Entonces, cuestionar que a Pepe Abreu ahora se le dé una pensión de 75,000 pesos, que es lo que pudiera necesitar cualquier ser humano para vivir, y más cuando tiene que comprar medicina por problemas de salud, etc. Eso es una mezquindad. Cuestionar eso es una mezquindad. Y lo mismo digo en el caso de Gabriel del Río, que tiene ya 86 años de edad, ese señor, que está al frente todavía del movimiento sindical, que no se ha retirado y tampoco está obligado a hacerlo porque es un hombre que le ha aportado mucho también a la clase trabajadora. Y todavía muchos trabajadores entienden que él puede seguir aportando a la clase trabajadora. Entonces, sea Gabriel santo de mi devoción o no, que obviamente como compañero lo respeto muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, y no solo por su edad, sino porque entiendo que es un hombre que dentro de lo que es el área, el sector que representa y la organización que representa, él ha hecho un trabajo histórico en la República Dominicana, en esa confederación, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, el cual recibió también una pensión del Estado Dominicano. Otro sindicalista, señores, tiene más de 70 años y toda la vida ha estado organizando trabajadores. José de los Santos, hoy enfermo ya. ¿Ustedes creen que hay que dejar que la gente se muera en la casa de hambre o por falta de medicina? Porque no le puedan reconocer un gobierno un ingreso que le permita seguir viviendo después que ha dado tanto, como lo hicieron los luchadores antitrujillistas, los constitucionalistas, como lo hicieron los que lucharon por tantas democracias y tantas libertades que hoy se tienen, que dentro de ese grupo están ellos también, porque lucharon al frente para lograr la democracia que hoy tenemos, señores, para tener el código de trabajo, para tener la cesantía, para tener todo lo que hoy mínimamente tiene la clase trabajadora, que no es suficiente y por eso se sigue luchando. Señores, yo puedo hablar de muchos más. Ahí está José Luis de León, ahí está bienvenido, muchísimos más, que yo le puedo decir a ustedes que los conozco y que tienen más de 30 y 40 años luchando por la clase trabajadora. Entonces, yo creo que no se puede ser tan mezquino. Escuchar a Botello, el charlatán de Botello, ¿verdad? Porque yo me voy a referir en esos términos porque no me merece ningún respeto. Ese diputado de la Fuerza del Pueblo, qué sé yo, pero que viene del Partido Reformista, perdón, no quiero tirarle un muerto que no es de la Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista, Botello. Señores, ese señor es un charlatán, un irresponsable, que lo que debería estar, ¿ustedes saben dónde debería estar? Expulsado del Congreso. Y no porque reclame el 30% de la AFP, con lo que él trata de hacerse simpático y el famoso. Pues yo estoy de acuerdo que esos cuartos se le den a los trabajadores que están ahí en las AFP. Yo estoy que se le, pero no porque Botello lo dice, porque Botello lo que es un oportunista. Eso es lo que es ese señor, un oportunista. No porque él lo diga, sino porque yo creo en que los trabajadores, especialmente esos trabajadores que no van a acumular una pensión, tienen derecho a que le devuelvan su dinero. Los bancos no tienen derecho a tener ese dinero guardado.
no tienen derecho. Y estoy de acuerdo que a toda esa gente que no tiene posibilidad de conseguir una pensión en este país digna, se le devuelva su dinero, que lo tiene ahí parado, ¿verdad? Pero no porque usted yo lo diga, porque ese señor es un charlatán y un irresponsable. Pero si es de la boca de él que sale en la crítica, es bueno que la gente sepa que ese señor no tiene moral, ni la calidad, ni las condiciones para cuestionar esa decisión del presidente de la República. Y no voy a hablar más del tema. Señores, miren, el tiempo en televisión es corto. Nos hemos tomado el tiempo el día de hoy para hablar de temas laborales de manera muy esencial. Y no queremos tampoco terminar el programa del día de hoy sin utilizar este medio para, en primer lugar, solidarizarnos, darle un abrazo, un mensaje de solidaridad, de consolación a los trabajadores y a la familia del trabajador que falleció en una empresa de call center aquí en la República Dominicana. Una empresa que todo el mundo la conoce porque es una de las empresas más importantes. Hay que decir incluso que esta empresa se ha venido logrando cambios, gracias a la labor que han venido haciendo los trabajadores organizados en sindicatos. Estos cambios hay que señalar que tienen que ver con las condiciones de trabajo en estas empresas. ¿Y por qué yo señalo que este tema no lo podemos dejar de tratar? Porque se trata de la muerte de un empleado. Se trata de la muerte de un compañero, miembro del sindicato, que murió de un infarto en plena labores en la empresa. En horas de la noche, pues falleció de un infarto ese compañero que laboraba en la empresa Teleperformance. El sindicato le duele mucho esta situación, quiere solidarizarse con la familia, pero también hacerle un llamado a la empresa Teleperformance precisamente para que se siente con sus trabajadores, a ver cómo mejoran las condiciones de seguridad, las condiciones de protección, de salud, que se les pueden ofrecer todos esos empleados que van ahí a laborar porque necesitan trabajar, pero que son seres humanos y que a veces no se puede pensar solo en lo económico. No se puede pensar nada más en que hay que estar cogiendo llamadas, porque si llama un cliente y nadie coge la llamada, la empresa va a perder dinero. Señores, entonces lo que pasó ahí en la noche de antes de anoche, con la muerte de ese compañero, Luis Ernesto Pimentel Franco, se llamaba el compañero, tenía 50 años de edad, y como yo los trabajadores de Teleperformance se han dolido porque tenía muchos años ya laborando allí, este señor, y pues simple y llanamente, cuando llegó el 911, que ni siquiera pudo llegar a tiempo, no entró a tiempo a la planta, ya él estaba muerto y no se hizo nada realmente que se pudiera hacer para evitar la muerte, porque no había un médico en la planta, no había un médico, no había una enfermera, no había nadie. No había tampoco trabajadores, ni siquiera trabajadores que supieran qué hacer en un caso como estos. Entonces son de las debilidades que tienen las empresas en la República Dominicana. No podemos solamente fijarnos en la parte económica, la parte humana yo creo que es muy importante en cualquier centro de trabajo. Y por eso vamos a darle acompañamiento como sindicato, ¿verdad? Le vamos a dar acompañamiento a la gerencia de la empresa. Aunque ellos no nos lo pidan, le vamos a dar el acompañamiento para que cosas como esta no vuelvan a suceder. De eso se va a encargar el sindicato de trabajadores de la empresa Teleperformance junto a la Federación Dominicana
de trabajadores de la zona franca Fedotrazona, de que cosas como esas no vuelvan a pasar, porque no pueden volver a repetirse situaciones donde trabajadores pierdan la vida sentados frente a una computadora, sentados frente a su máquina, frente a su puesto de trabajo, manipulando una máquina o cualquier tipo de instrumento en su trabajo y que ni siquiera tengan la oportunidad de recibir asistencia médica en casos como estos. Eso no va a volver a pasar. Eso se lo prometemos nosotros en calidad de dirigente sindical, que cueste lo que cueste, no importa que eso tenga que ver con que el sindicato tenga que llevar a cabo una campaña para obligar a la empresa a invertir los recursos que tenga que invertir para evitar que ese tipo de tragedias sucedan. Eso no va a volver a pasar, porque si hay que tirarse a la calle, nos tiraremos a la calle. Si hay que llevar a cabo acciones, ¿verdad?, más contundentes, ¿verdad?, como el derecho a la huelga, ejercerlo, para lograr que se le escuche a los trabajadores, también iremos a la huelga. Obviamente sabemos que Teleperformance, que es una empresa que hasta ahora ha escuchado los reclamos, aunque cueste a veces, pero ha escuchado los reclamos del sindicato, se va a sentar con su sindicato, que no va a ser necesario llegar a esos extremos, porque sabe que la responsable de que esto ocurra al final es la empresa. Y yo no creo que esta empresa se pueda dar el lujo de seguir permitiendo que cosas como esta pasen. Pero esto no es un mensaje solo para Teleperformance. Este es un mensaje para todas las empresas de call center, para Concentric, para Conduit, para Lórica, para KM2, para todas las empresas, para Acquire, para Working Bees, para todas las empresas, Bitsicom, para mencionarle algunas, de call center, que creen que los trabajadores son máquinas, son objetos. Por eso le decía, la labor de los sindicatos es luchar para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de sus trabajadores. Y a veces es una lucha muy dura. Entonces, ver a veces gente que se detiene a criticar pequeñeces como la que yo señalaba ahorita, da pena frente a la realidad que están viviendo los trabajadores, y que es una lucha del día a día que llevan los dirigentes sindicales para evitar que cosas como esa pasen a lo interno de las empresas. Señores, no hay tiempo para más. Gracias por la amabilidad de la sintonía. Será hasta la próxima semana cuando, ¿verdad?, estaremos con ustedes en una entrega más de su programa Misión Social Globalizada. Gracias y hasta una próxima entrega.